Román Losinski. Circuito Éxitos. Acabamos de conversar en nuestro programa el día de hoy con el sociólogo Tomás Páez, autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Es una autoridad en esa materia por el seguimiento que ha venido haciendo durante tantos años. Nos deja algunas cifras importantes, ¿eh? Más allá de haber leído que según la ACNUR son 7.7 millones de personas las que han salido de Venezuela, él nos habla y lo argumenta además que su cifra, que va mucho más allá en la cantidad de países que revisan, ubica ese número de venezolanos en 8.5 millones, que están repartidos en 90 países, en más de 400 ciudades y que en términos generales van desde los 18 hasta los 40 años, sobre todo en ese grupo etario. Bueno, partiendo de esa cifra, decíamos que vamos a tener una primera aproximación cuantitativa y una segunda cualitativa, además muy vinculada al momento que vivimos, porque los venezolanos nos hemos venido acostumbrando a pasar las Navidades, que siempre han sido tradicionalmente muy familiares, pero desde la separación, con la diáspora de por medio. Mire, diciembre, la Navidad, tiene fechas emblemáticas para los venezolanos. Bueno, cuando montamos el nacimiento o montamos el arbolito, quiere decir, cuando decoramos la casa, el día que se hacen las hallacas, es toda una tradición, un rito. Luego está el día del espíritu de la Navidad, que alguno también se reúne y lo celebra, pero el 24 de diciembre y el 25, día de Navidad, el 31 de diciembre y el recibir el año nuevo, el primero. Ahora, de nuevo, ha tenido como telón de fondo la migración. Ya la inmensa mayoría de las familias no pueden estar todas juntas. Algunos estamos acá, otros están en el exterior. Incluso hay familias que tienen a varios de sus miembros regados por diferentes países. Queremos saber cómo manejar una situación así. Por eso es la invitación al doctor Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos, del ánimo, coordinador del Comité para el Abordaje de los Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro internacional de la Sociedad Americana de Psiquiatría y miembro principal del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Doctor Madrid, siempre un gusto saludarle. ¿Qué tal, Román? Buenos días y bueno, feliz Navidad también para ti y tu familia. Muchísimas gracias, igual para usted. Y tus oyentes, por supuesto. Sí, claro, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tema ¿no? El tener que enfrentar una nueva Navidad desde la distancia. Algunos tendrán el privilegio de reunirse, pero la inmensa mayoría probablemente no. Y cada vez más, Román. De hecho, en la consulta, tanto la consulta online, donde podemos intervenir y trabajar con personas que están fuera por procesos migratorios, también la gente que está acá, pues en presencial tenemos como esa posibilidad, ¿no? De evaluar tanto lo que se queda como lo que se van, que efectivamente están bajo un proceso de lo que llamamos duelo migratorio, que se suma ahora a lo que comúnmente llamamos aflicción o depresión navideña, ¿no? Porque recordemos que la Navidad, el Año Nuevo, esta época tiene como 4 significantes importantes para entrar como en la materia, ¿no? Uno, el reencuentro y balance de lo ocurrido durante todo el año. A final de año hacemos eso, un recuento, si la cosa no fue bien, si fue mal, si alguien se murió, si alguien se enfermó, si alguien emigró y hubo una pérdida familiar allí en ese sentido. Lo otro es que la Navidad y el Año Nuevo está asociado a la reunión y la reagrupación familiar y de amigos. Esto es muy importante. Entonces, por supuesto, al haber esta fragmentación familiar o ruptura o duelo, por supuesto, allí la mesa se queda con una pata un poco corta. No necesariamente le falta la pata, pero ya vamos a hablar un poco de la característica del duelo migratorio. Pero sí la pata queda un poco corta y esa mesa tiende a moverse, ¿no? Lo otro es que en la Navidad, el Año Nuevo representa la apertura de los afectos, la expresión del cariño, del afecto, del amor que tenemos unos por otros y celebrar juntos todo lo ocurrido o todo lo logrado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí nuevamente se vuelve a tocar el punto. Y por último, la Navidad y el Año Nuevo representa de alguna manera una regresión al lecho materno, ¿no? A la infancia. Poco esta cosa de reunirse con la familia, muchas veces es típico en los venezolanos, mira, ¿dónde nos vamos a reunir el 24 y dónde el 31? No, en casa de tu mamá, luego nos vamos a casa de la otra mamá y la cosa. Entonces siempre está como esta cosa alrededor del lecho materno, los regalos, la comida, las hallacas. Y por supuesto, nuevamente, sin querer estar como tocando tanto el tema, bueno, volvemos a conectar con el duelo migratorio, porque de alguna manera todo lo que representa la Navidad y el Año Nuevo se mueve en esta época,
porque el duelo migratorio tiene que ver además con todos estos 4 aspectos que acabo de mencionar, ¿no? Cuánto cuesta, doctor Madrid, aceptar esta realidad? Porque me imagino que como en cualquier proceso, primero habrá una negación, pero luego con el paso de los años habrá que aceptar que independientemente de cuál sea la realidad de ese familiar que tenemos fuera, si está mal, nos dolerá un poco más, pero podríamos aceptar que está bien. Es decir, quisiera estar junto a él, quisiera estar con mi hermano, pero debo aceptar que él está bien y la está pasando bien y que nos vamos a extrañar ese día, pero está viviendo su vida y le va bien. ¿Es fácil aceptarlo? El problema está allí, Román, que es un duelo parcial. Fíjate, los duelos migratorios, tanto para los que se van como los que se quedan, tienen 3 características. Es un duelo múltiple, ¿ok? Un duelo múltiple, porque hay un duelo por varias cosas. No nada más se pierde la conexión familiar o con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus seres queridos, tus amigos, sino que un duelo, además del duelo por la separación familiar y amigos, el duelo por la lengua materna. Muchas personas emigran a países donde no se habla español, Sí. donde tienes que aprender un nuevo idioma, un duelo por la cultura, Sí. un duelo por la pérdida del paisaje y de su tierra. Por ejemplo, lo que vimos en Caracas, oye, no levantaron a la mañana y no ver el Ávila, no oír los sonidos de las guacharacas, de las guacamayas, etcétera. Por ejemplo, duelo por la pérdida del estatus social. Muchas personas han emigrado y si bien están en una situación de mayor seguridad, donde un ingreso como más seguro, hay una pérdida del estatus social en muchos casos. Duelo por la pérdida del contacto con el grupo étnico, con la venezolanidad, con esta cosa de... Bueno, hay unas palabras típicas con las cuales tú identificas a los venezolanos cuando estás caminando por la Gran Vía de Madrid o por una calle de Argentina. Tú inmediatamente te dices venezolano. No, hay una cosa. Bueno, pero hay una pérdida de contacto con el grupo étnico y un duelo por la seguridad física, que en algunos casos también lo vemos en algunas personas, sobre todo en esta época de tanta xenofobia con los venezolanos y con tanto problema migratorio. Entonces, el duelo es bastante complicado. Ahora, el duelo migratorio, y con esto cierro esta parte, tiene 3 características. Un duelo múltiple, como ya te dije, no es nada más que me separé de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mis padres, de mis amigos, sino todo lo demás que se está perdiendo. Lo otro es un duelo parcial, que tiene que ver con tu pregunta inicial. Fíjate, si bien no se ha muerto alguien, no es que la voy a dejar de ver de manera irreversible, es una pérdida parcial, porque es como que se fue alguien, pero no está. Se fue alguien en buenas condiciones, va a mejorar, nos va a proveer, en algunos casos se va para poder proveer a la gente que se queda acá, va a poder ayudar a sus padres, va a poder ayudar a sus hijos, pero finalmente es una ruptura, es una separación que implica un duelo con sus diferentes fases, la fase shock y negación que ocurre al comienzo, la fase rabia, de ira, que muchas personas en procesos migratorios, tanto los que sean como los que nos quedamos, sufrimos de esa fase muy intensamente, la fase de ira. Luego viene la fase de pacto y negociación, entonces donde uno racionaliza la cosa como tú decías, bueno, pues está mejor allá que acá, no está pasando roncha como acá, o está produciendo, está a un buen nivel, está en un país más seguro, más bonito, más agradable, donde puedes salir, no te van a robar, etcétera. Entonces, es un duelo parcial, pero la persona no está. No la tengo para tocarla, para hablar con ella, para conversar. No la tengo disponible físicamente. Y por último, es un duelo recurrente, porque cada vez que entonces me conecte, hago una llamada, un WhatsApp, una vía por Skype, por Zoom, con mi familiar, es reelaborar constantemente el duelo. Entonces, tiene esa característica, es un duelo múltiple, es un duelo parcial, así como que se murió pero no se murió, Sí. está pero no está. Entonces, evidentemente es mucho más difícil digerir y procesar ese duelo que un duelo cuando no ha habido una pérdida absoluta, aunque suene paradójico, ¿de acuerdo? Sí. Y lo otro es un duelo recurrente, cada vez que hay un contacto, un cumpleaños, una época como la que estamos viviendo en este momento, Navidad, fin de año, se mueve el piso emocional, se mueve nuevamente la parte de la nostalgia, la pérdida del duelo, y entonces es un comenzar la reelaboración nuevamente. Qué bueno que menciona, es el doctor Luis Madrid que nos acompaña, qué bueno que menciona las redes sociales, la tecnología que nos acerca, pero no sustituye. Es decir, no es una carta que yo escribía y tardaba 20 días en llegar de Europa a América o viceversa, a lo mejor con una foto reciente para decirte que estoy bien y que te quedes tranquilo. No, es la posibilidad de vernos en tiempo real.
pero eso no sustituye el abrazo. Yo no puedo abrazar esta computadora que tengo delante o el iPad y sentir que tengo el calor de mi hermano o de mi padre, ¿eh? Hay algo interesante, ¿no? Es escuchar la voz por vía no digital, es tener a la persona cerca, tocarla, lo que dice, el abrazo, tocarla, contactarla, tenerla disponible, la sensación de tenerla disponible allí, ¿no? Otra cosa es sentir su voz, que no es la voz digital, porque todos sabemos muy bien que la voz por estas vías no es exactamente igual a como nosotros la escuchamos en persona, ¿no? Y por último, el olor de la persona. El olor también es un factor importante. Nosotros no nos damos cuenta de lo del olor hasta que falta. Pues la persona, tú dices, wow, porque el olor además está muy conectado con nuestra área más primitiva del cerebro, que es la área límbica, que tiene que ver con las emociones, los afectos. Tú sabes, uno siente un olor, un perfume, y dice, oye, mira, huele al olor que tenía mi abuela, o una comida, o... Entonces, el olor de la persona también, de alguna manera, influye, ¿no? No poder estar cerca de ella impacta también ese nivel. Ahora que habla del bueno, la olor. tecnología, Ahora, yo decía la tecnología, si bien nos ayuda a mantenernos conectados, una mala utilización también puede complicarnos el panorama. Por ejemplo, hemos observado personas que quieren estar conectadas todo el día o hacen 10 llamadas diarias a la persona porque no manejan bien el proceso de duelo y entonces como que si la llamo 10 veces día, qué interesante. ¿Eso no es sano? no es sano, no es sano para nada, porque una manera de sustituir de manera irreal, no realista, sustituir la ausencia de la persona. Y parte del proceso de duelo es ir el camino hacia la aceptación y la elaboración del duelo, ¿no? Entonces, bueno, hay que pasar por la fase de shock y negación, de ira, de pacto y negociación, que tiene que ver con estas racionalizaciones o explicaciones que nos damos por qué estamos en esta situación de separación, luego la fase de aflicción o tristeza y luego la aceptación. Entonces una persona que está llamando todo el día, conectándose permanentemente, a veces inclusive se recrean razones, a veces es que me siento mal, es que tengo un dolor ahora, es que tengo que ir al médico, ahora mira que si me puedes enviar algo para una medicina, es que me acordé de ti, soñé anoche contigo, era para saber si estabas bien. Entonces la persona siempre argumenta cosas para conectarse compulsivamente de manera de evitar el dolor y evitar la realidad que es que estamos separados. Entonces el exceso no es sano. Ahora, por supuesto, la tecnología no nada más nos permite que nos podamos ver y oír, sino también la inmediatez, ¿no? En el momento que yo quiera, como dices tú, no hay que esperar los 20 días que llegue la carta a través del barco, y la gente sobrevivía a los duelos migratorios. Claro. Había mucha migración cuando las guerras. Claro. Y sobrevivía con cartas y le echaban su perfumito o le mandaban una flor seca dentro del libro, etcétera. Bueno, estamos en estos nuevos tiempos, pero un mal uso puede traer problemas. Igual que, fíjate, esto es importante. Por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo, si usted va a celebrar donde usted esté afuera o esté aquí, va a celebrar en una fiesta donde hay un gentío, comuníquese, contáctese con su familiar temprano, y haga su celebración tranquila, su celebración íntima, tranquila, donde puedan compartir bien, porque a veces la gente, no sé, por la emocionalidad irracional que a veces tenemos, nos conectamos cuando faltan 5 segundos para las 12 de la noche, ponte un 31 de diciembre, conectas allí y no vas a disfrutar realmente ni donde estás, ni con la persona que estás conectando. Entonces, abre un espacio aparte, si vas a estar en un sitio grande, ¿no? Donde hay mucha gente, mucho ruido. Hazlo antes de esa reunión, dense el feliz año, la feliz Navidad, pueden inclusive compartir algo juntos, en un video, comer algo, tomar algo, claro, de partir, claro, pero no lo hagan si van a estar en un sitio con mucho ruido, que es un error, porque finalmente queda esa sensación de que como que no pude compartir bien. Me siento ajeno más bien, o sea, estoy viendo aquello como ver la televisión. Exactamente, no estás conectado realmente. Hay una hiperconexión que lo que hace es abrumar y no permitió el contacto. Entonces, ahora, si voy a estar solo en mi casa o vamos a estar pocas personas y están mis padres en Venezuela, un contacto en ese momento puede ser propicio, claro, y adecuado. Pero si vas a estar en un sitio con un zaperoco, con música, con ruido, con un gentío, una multitud,
no es como un buen momento para hacerlo. Es una de las recomendaciones de las tantas que se pueden dar. Doctor Madrid, voy a abrir paréntesis porque hay algo que me parece importante y no necesariamente está vinculado a la Navidad, que era el eje central de esta conversación, pero es que me ubico en los zapatos, por ejemplo, de una madre que está separada de su hijo y el hijo se fue a otro país. Y entonces mantienen vía redes o vía mensajería la relación como si estuvieran todavía viviendo en el mismo. Entonces, mamá, salí de casa, mamá, ya llegué al trabajo, mamá, voy a ver qué como, hijo, qué comiste, qué tienes pensado para esta noche, mamá, ya salí del trabajo, ya llegué a la casa, ¿vas a salir? Sí, voy a un concierto con unos amigos. Eso no está bien. No, fíjate, probablemente en las primeras etapas del duelo migratorio sí está bien, porque es la primera fase, que es la fase de shock y negación. Es una suerte de negación de la separación en este caso, ¿no? Entonces, durante la primera fase lo podemos observar, pero eso debe ir evolucionando hacia la aceptación, ¿no? Luego viene la fase de ira, pacto y negociación, tristeza, aflicción, aceptación, inclusive luego dice que requiere una nueva fase que es la de resiliencia, pero si tú te quedas pegado, por ejemplo, en la primera fase estamos hablando de un duelo complicado, o sea, hay una negación, que es como yo te mencionaba anteriormente. Si una persona llama 10, 15 veces diariamente, todos los días, a un familiar que tiene ya un año que se fue, pues evidentemente ahí debe haber un problema. Ahí debe haber un problema. Fíjate, el problema puede ser una depresión, puede ser un duelo complicado, puede ser también una situación de culpa, Román, que con mucha frecuencia vemos que la gente se siente culpable, se siente abandonada, otros pueden sentir ira por el abandono, otros pueden tener una sensación de frustración muy difícil de calmar, de colmar. Y por último, las personas que no toleran el dolor migratorio, que la persona ya no está físicamente y que racionalmente busca o conductualmente busca esa estrategia. Entonces, no es muy sano, ¿no? Entonces, si usted siente que de verdad esto lo abruma, lo perturba, o ya la otra persona ya está saturada, porque a veces es una de las partes, la que tiene la parte obsesiva, compulsiva, de llamar y el contacto y cómo amaneciste y que te hace falta, todo eso que tú mencionaste. Sino que la otra persona va sintiendo una suerte de ambivalencia, porque oye, sí, quiero escuchar a mi mamá, pero ya me está fastidiando, ya me está abrumando, ya me está colmando. Entonces la persona comienza a tener como una ambivalencia afectiva de que, oye, está bien que me llame, pero ya no quiero que me llame. Ya me ¿Y cómo está abrumando. decirlo, no? Sin ofender, Sí, sin sin dañar. ofender, pero no se atreve a decirlo porque hace como que, ¿cómo le explico a mi mamá que me puede llamar, que me agrada que me llame? Pero no tanto, ¿no? Bueno, es tanto, ¿cómo es? Bueno, el cilantro, pero no tanto. Y eso puede producir, Román, puede producir distanciamiento. Una de las razones por lo cual las personas que están en distancia se comienzan a distanciar y a separar en pleno proceso de duelo es porque una de las partes se siente abrumada, se siente asfixiada con la comunicación, ¿ok? Porque a veces la persona que migra, oye, tiene 50.000 responsabilidades, tiene que trabajar 14 horas, tiene que estar, está ocupado, está en un ambiente donde de pronto no puede estar llamando Sí. constantemente por recibiendo llamadas y la persona que no está allí no lo capta. Entonces, yo sí creo que la comunicación es fundamental, ponernos en contexto también es fundamental, no nada más llamarnos para decirnos que nos queremos, que nos amamos, que nos hacemos falta, sino también ponernos en contexto, cuál es mi realidad ahora, cuál es tu realidad y que podamos compartir cómo nos sentimos frente a estos nuevos contextos, pero también hablar de los contextos, Claro. porque cuentas claras conservan amistades. Así es. Doctor Madrid, agradezco esta conversación porque además la entiendo cargada de recomendaciones, sobre todo para estas fechas que nos vienen. Un fuerte abrazo. Si no conversamos otra vez, pues feliz Navidad también. Igualmente, un abrazo. Gracias a ti por la invitación, Que esté Román. muy bien. Es el doctor Luis Madrid. Él es psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo, coordinador del Comité para el Abordaje de los Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro internacional de la Sociedad Americana de Psiquiatría y miembro principal del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Cuando el doctor Madrid hacía referencia al olor de la otra persona, me vino de inmediato una canción que compartía un gran amigo, Fernando Fuenmayor, que me mandaba el día de ayer. Es una canción de El Canca en la que aparece Jorge Drexler. Yo quiero